Episodio 1. El gemido que no vino del cuerpo. Nadie en el convento podía explicar por qué la hermana Amalia gritó aquella madrugada. No era dolor, no era miedo, lo más aterrador, no parecía humano. El sonido emergió desde su celda como un gemido. Pero no carnal, no impuro, sino algo más profundo. Algo que rompía la frontera entre el placer y lo divino. La Madre Superiora fue la primera en llegar. Encontró a Amalia arrodillada en el suelo, con las manos temblando, y el rostro cubierto de lágrimas. ¿Qué sucedió?, preguntó, alarmada. Amalia no respondió, solo susurró una frase, que cambiaría para siempre la historia de ese convento. Padre, necesito confesarme. He sentido un orgasmo que venía de Dios. Los días siguientes fueron un silencio disfrazado de rutina. Pero dentro de los muros sagrados, el rumor ya había nacido. Y como toda revelación, no vino sola. Amalia no era una novicia impulsiva. Tenía votos, tenía años de oración, y una disciplina que rozaba lo inhumano. Pero esa noche, según dijo, no hubo cuerpo, no hubo manos, solo una luz, una presencia que entró a su celda, sin abrir la puerta, sin tocarla, y la hizo temblar desde dentro, como si el Espíritu Santo no hablara en lenguas, sino en espasmos de fuego sagrado. El sacerdote encargado de escuchar su confesión se negó al principio. No se puede blasfemar el deseo en nombre de Dios, dijo, pero ella insistió. No fue deseo, fue revelación. Y si me callo, me quemo por dentro. Al final, accedió. La confesión duró más de 2 horas. No por lo que ella contaba, sino por lo que él no sabía cómo preguntar. Cuando salió del confesionario, el padre Martín tenía la piel pálida y la fe manchada de dudas. Y mientras las campanas marcaban la medianoche, una sombra en el campanario observaba. Sabía que aquello no era un caso aislado. Era el comienzo de algo que el cielo nunca aprobó, pero tampoco pudo detener. Episodio 2. El sacerdote que soñó con el cuerpo que no tocó. El padre Martín no era joven, tampoco ingenuo, pero aquella confesión lo dejó desnudo por dentro. Decía conocer la diferencia entre el éxtasis espiritual y el delirio humano, hasta que escuchó a Amalia. Hasta que sus palabras, no su cuerpo, comenzaron a habitarlo como un incienso que no se quita con agua bendita. La noche siguiente, soñó, no con demonios, no con tentaciones, soñó con ella, pero no como mujer, como templo. En el sueño, Amalia flotaba sobre el altar, cubierta de luz líquida, y de su vientre brotaban oraciones que gemían, no por placer, sino por revelación. Él se despertó jadeando, con el rosario entre los dedos, y una frase en la boca que no recordaba haber dicho nunca. Señor, si esto es impuro, ¿por qué me arde tan limpio? Intentó ignorarlo, sumergirse en ayuno, silenciar la carne con letanías, pero cada vez que veía a Amalia cruzar el claustro, envuelta en su hábito como si la santidad pudiera contener lo que había visto, sentía que su fe se agrietaba por dentro. Ella no hablaba, no lo miraba, pero una noche, lo esperó en el confesionario. Padre, ha vuelto. Él no necesitó más. Su piel se tensó. Sus venas se enfriaron. ¿Qué ha vuelto?, preguntó con la voz quebrada. La luz. Pero esta vez, no vino sola. Entró y habló. Me dijo que el orgasmo era solo la primera puerta. Que lo siguiente, es lo que mata o santifica. Martín la miró con ojos de niño ante el abismo. No sabía si estaba ante una santa, o ante una grieta por donde Dios filtraba un fuego que la Iglesia no podría apagar. Y mientras Amalia se alejaba, él sintió algo por primera vez en su vida sacerdotal. Temor, no del infierno, sino de lo sagrado que no entiende. Episodio 3. La otra monja que también ardió, pero nunca confesó. Amalia no lo sabía, pero no era la primera. En ese mismo convento, años atrás, otra monja de voz suave y pasos de sombra, había sentido lo mismo. Su nombre era Sor Elena, y desde hace más de una década, nadie la había oído hablar de nada que no estuviera escrito en los salmos. Pero cuando vio a Amalia entrar en silencio al oratorio, con la piel escondida pero los ojos desnudos, sintió que algo había vuelto. El padre Martín, aún atrapado en sus dudas, la buscó en los archivos del convento. Y allí estaba, Elena, novicia destacada, con una anotación en su expediente escrita con tinta seca. Evento místico no aprobado. Asignada al silencio perpetuo. Silencio perpetuo. No por votos, sino por miedo. Esa noche, el sacerdote se acercó a ella.
La encontró en el huerto, rezando con los labios cerrados y la mirada fija en el cielo. Hermana Elena, ¿alguna vez sentiste algo, que no supiste si era de Dios, o demasiado perfecto para serlo? Preguntó. Ella no respondió al instante. Pero algo en su respiración cambió. ¿Te refieres a la luz? Susurró, sin mirarlo. Martín no supo qué decir. A mí también me visitó, continuó Elena. Una noche, mientras recitaba el Magnificat, sentí una presencia que no venía de fuera. Era como si el espíritu entrara, no en mi alma, sino más profundo. ¿Y qué hiciste?, preguntó Martín, casi sin aire. Lloré, grité, y luego me llamaron loca. Dijeron que confundí el éxtasis místico con debilidad carnal. ¿Y tú qué crees que fue? Elena giró lentamente. Y por primera vez en años. Sus ojos brillaron con algo más que obediencia. Creo que Dios entró donde la iglesia no se atrevió jamás. Y al decirlo, una brisa cálida cruzó el huerto, haciendo temblar las ramas, y el alma del sacerdote. Porque lo que Amalia sentía, no era una excepción, era una llama encendida hace años, que la institución intentó enterrar con reglas. Pero ahora, había vuelto, y ya no quería apagarse. Episodio 4, la hostia que se derritió sobre la lengua equivocada. Domingo, misa mayor. Todo debía seguir la rutina sagrada. Las monjas en fila. Los rezos exactos. El incienso quemando el aire como si pudiera tapar las grietas de lo que ya no era invisible. Amalia estaba allí, en silencio, con las manos juntas. Pero por dentro, algo la estaba desbordando. La noche anterior, la luz volvió a visitarla. No con fuego, sino con caricias invisibles. La recorrió desde la nuca hasta los tobillos. Y al final, la dejó llorando entre gemidos que no podía controlar. No fue placer, no fue deseo, fue algo que el cuerpo no supo traducir. Y el alma no quiso explicar. Pero esa mañana, todo fue distinto. Cuando llegó su turno de recibir la hostia, el padre Martín, tembloroso, marcado por los sueños que no pudo borrar, extendió la forma consagrada. Amalia abrió la boca, y la hostia descendió, pero en cuanto tocó su lengua, no se disolvió, se derritió, como si no pudiera resistir la boca que la recibía. Una gota blanca descendió por su labio inferior, y un calor, lento, ardiente, sagrado, le estalló en el vientre. Amalia se arqueó, no gritó, no cayó, pero sus pupilas se dilataron como si viera algo que nadie más podía ver. Algunas monjas notaron el temblor, otras, la gota que bajaba por su cuello. La Madre Superiora frunció el ceño, y el padre Martín, con las manos aún levantadas, sintió un vértigo que no venía del vino ni de la fe. ¿Qué está pasando?, susurró, sin atreverse a creer lo que vio. Amalia tragó con esfuerzo, y al regresar a su banco, solo dijo una frase, que no fue oración, fue advertencia. Él está dentro de mí, y no quiere quedarse callado. Esa misma noche, la campana del convento sonó sola, y en la cruz de madera del altar, aparecieron gotas, no de sangre, sino de algo espeso, blanco. Episodio 5, el exorcismo que hizo temblar al exorcista. Cuando una monja dice que Dios la toca por dentro, el convento no ora, actúa, pero no desde la fe, sino desde el miedo. El rumor se convirtió en juicio, y el juicio en condena silenciosa. No es el Espíritu Santo, es un demonio disfrazado de luz, dictó la Madre Superiora. El padre Martín se opuso. ¿Y si es verdad? ¿Y si no es tentación, sino manifestación? Pero lo silenciaron. Su voz ya sonaba demasiado cercana a la de ella. Ordenaron traer a un exorcista. Padre Silvano, antiguo, rígido, convencido de que todo lo que vibra en el cuerpo viene del infierno. La llevaron a la sala más fría del convento. Amalia no resistió, no lloró, solo susurró, Él está conmigo, y si lo expulsan, no sé qué quedará de mí. El exorcista comenzó el ritual. Agua bendita, latín seco, cruz sobre la frente, espíritu impuro, abandona este cuerpo, gritó con autoridad forzada. Pero entonces, el cuerpo de Amalia no convulsionó, no gritó, no se retorció, gemía, lento, profundo, como si cada palabra santa le provocara gozo. El padre Silvano retrocedió. El crucifijo temblaba en su mano, y una gota de sudor cayó sobre el misal abierto. Amalia lo miró, y con una voz que no era suya, ni humana, dijo, ¿por qué tiemblas? Si lo que hay en mí, tú lo deseaste en silencio toda tu vida. Silencio.
El exorcista cayó de rodillas. El ritual colapsó. Y en su lugar, un susurro flotó entre las paredes. No se puede expulsar a quien fue invitado por la oración más honesta del alma. Esa noche, el convento no durmió, porque por primera vez, el fuego no vino del infierno, sino del cielo, pero no para castigar, sino para desnudar lo que todos callaban. Episodio 6, la monja que se estremeció sin ser tocada. Sor Inés no era curiosa, ni rebelde, era devota, obediente, una de esas almas que se arrodillan incluso cuando nadie mira. Pero esa tarde, se escondió. El exorcismo de Amalia había dejado un rastro. Un temblor en los muros. Una grieta invisible en los cánticos. Y algo en ella, algo que no sabía que tenía. Quería entender. Entró a la capilla en silencio. Los cirios seguían ardiendo. Como si no supieran que ya no estaban purificando nada. Solo acompañando, algo que no podía apagarse. Y allí, en el mismo banco donde Amalia solía rezar, Sor Inés se sentó. No dijo nada. Solo cerró los ojos. Y entonces lo sintió. No una presencia. No una voz. Sino un calor. No en la piel. En el pecho. En la parte exacta donde nunca había sentido nada. Que no fuera frío. El corazón comenzó a latir distinto. Como si alguien más lo estuviera usando. Sus dedos se aferraron a la madera del banco. Una lágrima bajó sin permiso. Y un suspiro, largo, contenido por años, salió de su boca como si llevara siglos atrapado. Sor Inés no comprendía. No estaba siendo tocada. Y sin embargo, su cuerpo rezaba. No con palabras. No con doctrina. Con temblor. Con deseo. No por hombre. No por placer. Sino por algo que ninguna regla había enseñado. Una conexión que no pedía permiso para estremecer. Cuando abrió los ojos, vio algo frente al altar. No una figura. No un milagro. Una sola palabra escrita con cera derretida sobre el suelo frío. Entrega. Sor Inés se levantó con el alma rota. Pero no por el pecado, sino por la posibilidad de que, tal vez, Amalia no estaba poseída, sino elegida. Episodio 7, la noche en que Inés pidió aprender a temblar. La noche cayó con un silencio distinto. No era el silencio de oración, ni de obediencia. Era el de una pregunta, que no se atreve a nombrarse en voz alta. Sor Inés caminó descalza por el claustro. Sus pasos, apenas audibles. Su corazón, golpeando dentro del hábito como si ya no quisiera estar encerrado. Buscaba a Amalia, no como confidente, ni como guía, como mujer que había tocado un fuego que nadie se atrevía a mirar. La encontró en la pequeña capilla del ala cerrada, donde nadie entra desde el exorcismo. Amalia estaba arrodillada, sola, pero no derrotada. Su rostro tenía esa paz peligrosa que solo habita en quien ha sido tocada por lo divino, y sobrevivió. Inés no habló al principio. Se arrodilló a su lado. Y por primera vez, no sintió vergüenza de estar tan cerca, tan vulnerable, tan humana. Amalia, susurró, con la voz partida. Ella no se movió. Yo quiero aprender, no a sentir placer, sino a orar como tú, a ser escuchada sin tener que esconderme detrás del miedo. Amalia abrió los ojos, la miró, y sonrió con una ternura que dolía. No se aprende, Inés, se desviste, pero no el cuerpo, el alma. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó, temblando. Amalia extendió su mano, no como una invitación al pecado, sino como un puente hacia algo más profundo. Cierra los ojos, no pienses, no reces como te enseñaron, solo preséntate, como si él ya te viera, y tú dejaras, por fin, de tenerle miedo. Inés obedeció, y lo que sintió en los minutos siguientes, no fue un orgasmo, no fue éxtasis, fue una grieta, por donde su alma, encerrada por años, comenzó a salir. Y en ese temblor, en ese susurro entre dientes que no decía nada, pero lo revelaba todo, Amalia la abrazó, y por primera vez en su vida, Inés no pidió perdón, pidió quedarse, así, temblando, viva. Episodio 8, el día en que otras empezaron a arder. El silencio dejó de ser seguro. Lo que comenzó como un susurro entre confesiones, se volvió un temblor en los pasillos, una tensión en las misas, un murmullo en los rezos. Una a una, otras monjas empezaron a sentirlo. No sabían ponerle nombre. Solo sabían que, cuando cerraban los ojos, y se arrodillaban solas, algo dentro del cuerpo pedía más, no más placer, más presencia, más verdad,
Más Dios. No el de las homilías. No el que se oculta tras las reglas, sino el que entra sin permiso y toca lo que ninguna oración había alcanzado jamás. Sor Clara dejó de dormir. Sor Lucía lloró durante toda la Eucaristía sin saber por qué. Sor Rebeca sintió que el aire se volvía denso cada vez que Amalia pasaba cerca. Y todas, sin hablar entre sí, comenzaron a reunirse de noche. No para conspirar, sino para rezar con lo que les ardía dentro. Un nuevo altar se formó, hecho de rodillas, lágrimas y temblores sagrados. Mientras tanto, en las oficinas del convento, la Madre Superiora observaba. Ella lo notó. El fuego se está extendiendo, dijo con voz baja y seca. Convocó a una reunión con los altos mandos. Esto no es fe, es histeria disfrazada de revelación. ¿Y si es lo contrario? Se atrevió a preguntar un joven fraile. Entonces es más peligroso aún. Ordenaron vigilancia, restringieron acceso a la capilla nocturna, prohibieron rezar en soledad. Pero era demasiado tarde, porque lo que se estaba encendiendo no era un culto, era un clamor que el cuerpo no sabía callar. Y justo cuando intentaban sellar las grietas, una carta anónima llegó al Vaticano. Solo decía: hay un grupo de monjas que han comenzado a sentir a Dios con el cuerpo, y no están dispuestas a callarlo más. Episodio 9. El informe que el Vaticano no supo cómo clasificar. No todos los escándalos llegan con gritos. Algunos viajan en sobres lacrados, con letras pulcras, y palabras que tiemblan incluso sin signos de exclamación. La carta anónima llegó al Vaticano sin remitente, pero con un fuego imposible de ignorar. Un grupo de monjas asegura haber sentido a Dios, no en visiones, sino en su carne. Orgasmos durante la oración, llanto sin pecado, revelación sin control. Monseñor Vescovi, encargado de la doctrina de la fe, leyó el texto una vez, luego otra, y luego la guardó en un cajón, no por incredulidad, sino por miedo a lo que sí creyó. ¿Y si esto no es posesión, sino presencia? Se atrevió a murmurar. Pero la maquinaria eclesiástica no tiembla ante preguntas, tiembla ante titulares. Y ya era tarde. Otros lo habían leído. Una comisión de 3 hombres fue convocada. Teólogos, exorcistas, psicólogos disfrazados de confesores. Su misión: investigar discretamente, controlar silenciosamente, si era necesario, suprimir espiritualmente. No sabían que al llegar al convento, lo que encontrarían no sería una secta, ni una orgía disfrazada de liturgia, sino un fuego perfectamente quieto, que quemaba desde adentro. El primer informe no lo decía todo, pero lo insinuaba. Las hermanas no muestran signos de desequilibrio. Su fe es profunda, su conducta, ordenada, pero cuando oran, el ambiente cambia, el aire se espesa, y los hombres no aguantan mucho tiempo dentro de la capilla. Una de las frases del informe quedó marcada en rojo por un cardenal. No se puede contener algo que parece venir del mismo lugar donde nació el verbo, pero arde como si no quisiera volver. Roma no respondió de inmediato, pero ordenó algo peor que una censura. Observen, no actúen aún. Queremos saber hasta dónde son capaces de llegar. Y mientras tanto, en el convento, Amalia abrió los ojos al despertar de un nuevo sueño, y dijo algo que nadie más había soñado. Él dijo que vendrán, pero que esta vez no podrán apagar lo que ellos mismos negaron por siglos. Episodio 10. El día en que el Vaticano tembló sin terremoto. Llegaron al amanecer. 3 hombres, 3 cruces al cuello, 3 Biblias bajo el brazo, y una sola misión: identificar, interrogar, desmantelar. El convento los recibió en silencio, pero no con sumisión, sino con algo más inquietante. Una calma que no pedía permiso. Amalia no huyó. Inés no se escondió. El resto de las hermanas, las tocadas, como ya empezaban a llamarlas, siguieron rezando como siempre. Pero el ambiente no era el mismo. Padre Vittorio, el líder del grupo, fue el primero en notar el cambio. Al poner un pie en la capilla, su respiración se volvió pesada. El aire tenía textura, como si las paredes supieran quién era. El segundo, Fray Lorenzo, intentó tomar notas, pero su mano temblaba, no de miedo, de algo más profundo, un impulso inexplicable de cerrar los ojos y arrodillarse. Y el tercero, el joven teólogo Rafael, se quedó en la entrada, no por respeto, sino porque su cuerpo se negó a entrar. Esto no es normal, susurró Vittorio. Tampoco es maligno, respondió Rafael con voz baja.
Los recibieron en la sala común. Amalia, de pie, sola, sin hábito, no estaba desnuda, pero su mirada, lo estaba todo. ¿Qué quieren saber?, preguntó con serenidad que dolía. ¿Estás siendo poseída?, lanzó Vittorio sin rodeos. Amalia sonrió, casi con ternura. No, estoy siendo habitada por algo que ustedes dejaron afuera hace siglos. Inés entró detrás de ella. No habló, pero su sola presencia hizo que los tres hombres sintieran lo que no habían sentido nunca en Roma. Inseguridad teológica, deseo, y una inquietud tan pura, que parecía celestial. Durante la entrevista, nadie levantó la voz. No hubo herejía, ni insultos, solo relatos que los hicieron sudar, como si cada palabra de aquellas monjas les recordara algo que habían enterrado con los votos. Y al salir de la sala, Fray Lorenzo dijo la frase que sellaría su informe interno. Si esto es un engaño, entonces es el más santo que hemos visto. Y si no lo es, no estamos preparados para lo que viene. Pero el informe jamás llegó completo a Roma, porque esa noche, el joven teólogo Rafael no pudo dormir, ni rezar, solo soñar, y en su sueño, una voz femenina le susurró: tú también has sido elegido para temblar. Episodio 11. 3 sotanas, 3 caminos, y una sola grieta en el alma. Volvieron a reunirse en la habitación asignada a los visitantes. No hablaron de inmediato. No sabían cómo, ni con qué lenguaje se describe un fuego que no quema la piel, pero calcina las certezas. Padre Vittorio, el más severo, rompió el silencio. No hay duda, están contaminadas. Esto es una herejía disfrazada de revelación. Fray Lorenzo, más pálido de lo normal, respondió sin mirarlo. No vi impureza, vi entrega. Si me permites decirlo, vi más fe que en muchas catedrales. Vittorio lo fulminó con la mirada. ¿Te dejas engañar por sus cuerpos? ¿Sus temblores te parecen sagrados? No sé si es sagrado, contestó Lorenzo, pero algo dentro de mí también quiso arrodillarse. Y no por deseo, sino por verdad. Rafael no dijo nada. Estaba sentado junto a la ventana, con las manos sudadas, y el rostro más joven, pero el alma más vieja desde que entró a esa capilla. Vittorio giró hacia él. Tú no hablarás, ¿verdad? También has sido tocado por su espíritu. Rafael levantó la mirada, y por primera vez, habló con firmeza. Padre, no sentí impureza, sentí una fuerza que no viene del infierno, ni siquiera de la tierra, algo que me quebró por dentro y no quiero reparar. Vittorio golpeó la mesa. Esto termina ahora. Enviaré un informe inmediato. Cerraremos este convento. Y si es necesario, traeremos a Roma a cada una de esas mujeres para interrogarlas. Lorenzo se puso de pie. ¿Y si la herejía no está en ellas, sino en nuestro miedo de no poder explicarlas? La tensión era un muro invisible. Pero más fuerte fue el silencio que siguió cuando Rafael dijo, casi en un susurro: me voy. No puedo seguir con esta misión. No puedo luchar contra lo que me hizo sentir que por primera vez Dios me miraba como un hombre, no como un funcionario de fe. Esa noche, Rafael se retiró del convento, pero no huyó, solo llevó consigo un cuaderno en blanco, y el deseo de volver a escuchar esa voz del sueño. Vittorio, solo, redactó su informe, pero antes de enviarlo, la cruz que colgaba en la pared cayó, sola, sin viento, sin manos, y Fray Lorenzo, en su celda, lloró por primera vez en 20 años. No de arrepentimiento, de haber sentido lo que jamás se atrevió a pedir. Episodio 12. El decreto que no cerró la capilla, sino que abrió el cuerpo como altar. El sobre llegó sellado con cera roja, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todas sabían lo que contenía. Un decreto, una orden, un intento desesperado de silenciar lo que ya había dejado de pertenecer al lenguaje humano. La Madre Superiora lo leyó frente a todas. Por decisión del Vaticano, se ordena el cierre inmediato del convento de Santa Clara. Se disuelven los votos de las religiosas residentes. Y se prohíbe la actividad litúrgica en este espacio. Una pausa, un silencio espeso. El tipo de silencio que no nace del miedo, sino de una certeza irrebatible. Amalia fue la primera en hablar. No se levantó, no gritó, solo murmuró, con una voz más honda que el eco: si cierran los muros, abriremos el cuerpo. Inés se arrodilló junto a ella. Luego Clara. Después Rebeca. Y una a una, como si fueran llamas encendidas por una misma chispa, todas se levantaron de la banca de obediencia.
para sentarse en el suelo de revelación. No lloraban, no discutían, solo temblaban, y cada temblor era una oración sin idioma. Esa noche, las puertas del convento fueron cerradas por decreto. Candados, guardias, pero no encontraron resistencia, porque las mujeres ya no estaban allí, habían trasladado su altar a otro sitio. Dentro de sí, en un jardín escondido, bajo la luna llena, todas se reunieron, descalzas, vestidas con lo mínimo, y con el alma más desnuda que nunca. No había crucifijos, no cálices, solo una vela, una canción suave, y una voz, la de Amalia, que dijo: hoy, el cuerpo se convierte en templo. Hoy, el espíritu no se reparte, se manifiesta. Y al pronunciar esas palabras, el viento se levantó, las velas temblaron, y una brisa cálida cruzó entre ellas como si alguien invisible las estuviera bendiciendo desde adentro. A lo lejos, en Roma, el decreto fue archivado, clasificado, olvidado, porque no sabían cómo explicarlo, porque no podían detener algo que no tenía sede, solo latido. Episodio 13: El altar sin techo donde Dios volvió a temblar. Pasaron los días, luego las semanas, y el convento cerrado se llenó de polvo. Pero el fuego no murió. En un jardín sin nombre, cada noche, ellas se reunían, las expulsadas, las temblorosas, las que ya no rezaban con libros, sino con la piel, la voz quebrada y el silencio que estalla. Primero llegaron curiosos, después creyentes, mujeres y hombres que no sabían por qué, pero sentían algo moverse en el pecho, cuando escuchaban hablar de las monjas que sintieron a Dios por dentro. Y una noche, sucedió, un hombre cayó de rodillas frente a Amalia. No era sacerdote, ni excomulgado, era solo alguien que había dejado de sentir. No quiero doctrina, dijo llorando, solo que Dios me toque como a ti. Amalia no predicó, no impuso manos, solo se acercó, le susurró: entonces no le pidas, preséntate. Y al hacerlo, el hombre tembló, pero no de culpa, de encuentro. Desde entonces, cada noche, llegaban más, no para mirar, sino para ser tocados, sin manos, solo con la fe encarnada de quienes habían sido prohibidas. El rumor creció, y en Roma, alguien susurró en los pasillos del Vaticano: tal vez, Dios también se cansó de estar en silencio. El jardín nunca tuvo nombre, pero quienes entraban, salían distintos, no porque habían escuchado algo, sino porque algo dentro de ellos, por fin los había escuchado. Y mientras las velas seguían ardiendo entre la hierba, una frase escrita con pétalos apareció una madrugada: no fuimos elegidas por lo que sentimos, sino porque no tuvimos miedo de sentirlo delante de Dios. Ese fue el verdadero milagro. No la luz, no el éxtasis, la honestidad de temblar, sin vergüenza. Y así terminó la historia de la monja que se confesó de un orgasmo divino. No en una iglesia, no en un juicio, sino en un altar sin techo, donde el espíritu entró, no para ser adorado, sino para ser sentido.